orando como Jesús. Y como recordatorio a los que estaban o si no estuviste, quiero animarte. Estamos buscando enfocarnos juntos en oración durante estos siguientes días. Queríamos desde el lunes pasado empezar 40 días, pero ¿qué le haces si no has empezado? Todavía queda la gran mayoría. Es en casa, tú apartando tu tiempo a solas con el Señor, pero con un enfoque, pidiendo con la dirección del Espíritu, escribir las prioridades para tu vida, para tu familia. Y sabes, para nuestra nación es un tiempo crucial que estamos viviendo como nación y aún por las naciones. Así que quiero animarte a hacerlo, tener ya sea tu copia del diario Pan o algún cuaderno donde anotar esas prioridades, versículos claves. Si viene una impresión a tu espíritu al orar, al reflexionar en la palabra, poder anotarlo va a enriquecer y ayudar a enfocar nuestros tiempos de oración. Y como una ayuda, imprimimos esta lista de algunas prioridades de oración por la nación. Si no la recibiste al entrar, pídelo a la salida para que tengas también como un apoyo y que juntos estemos orando por México. Ahora, el pasaje central de esta serie va a ser Lucas capítulo 11 y vamos a ir ahí. Desde el versículo 1 encontramos que Jesús había estado orando, y en varias referencias en los evangelios encontramos a Jesús orando. Era parte de su vida. Ahora algunos preguntarán, ¿por qué tenía que orar Jesús, el Hijo de Dios? Pues entendamos y recordemos que en su vida terrenal, Él, aunque nunca dejó de ser Dios, se despojó, dice, de sus atributos divinos para poder identificarse con nosotros, ser un ser humano que enfrentó toda tentación como nosotros, sin pecar Él, pero enfrentó esas tentaciones, y Él tuvo que depender de su relación con el Padre. Y vemos, si Él necesitaba orar y tener comunión con el Padre y recibir esa fortaleza del Padre, cuánto más no nosotros. Así que los discípulos en esta ocasión, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y Él, en respuesta a cómo orar, nos da el patrón de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es en el Evangelio de Mateo, donde incluye la conclusión: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y aunque ahorita no vamos a ver con detalle lo que siguió de ello, Jesús amplió su respuesta, y en lo que siguió vemos cómo enfatizó la persistencia. Pedir y seguir pidiendo, ¿sí? Buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Así es en el griego original, para que Dios responda. Ahora, lo que vimos y se enfatizó domingo pasado, este es el inicio de la oración, es Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí encontramos esta gran verdad de tanto confianza como humildad, de devoción como de dependencia. Devoción y confianza y comunión, porque Él es nuestro Padre, nuestro Abba Padre, y podemos acercarnos a Él. A la vez reconocer su poder, porque Él está en los cielos, Él gobierna desde los cielos. Y empezamos con
adoración, empezamos reconociendo su grandeza, número uno, porque Él es digno, pero también número dos, porque nos da la perspectiva correcta de la cual partir en nuestro tiempo de pedir, de interceder. Es muy importante tener esa perspectiva correcta, recordar con quién estamos tratando, con quién estamos conversando. Ahora, la siguiente parte y en la que quiero subrayar el día de hoy es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando se habla del reino de Dios, a veces como que lo vemos muy místico o algo y perdemos de vista lo claro que es la definición. Como en lo natural, ¿qué es un reino? Pues es el lugar donde un rey reina, donde él tiene autoridad y cobertura. A eso se le llama su reino. Entonces, cuando estamos pidiendo que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que su gobierno, su autoridad venga a cubrir y establecerse en la tierra. En lo específico que estamos pidiendo, ese aspecto de la tierra, sea de mi vida, mi familia, ciudad, nación. Ahora, todo por un lado le pertenece a Dios, pero sabemos, la Biblia enseña claramente que por la caída entró otro reino, el reino de las tinieblas. Y aunque Dios es el creador y el que tiene el derecho, tristemente el reino de las tinieblas ha ocupado gran parte. Y nosotros ahora somos llamados a orar, y luego Dios nos impulsa también a actuar para que Él vaya estableciendo nuevamente su reino, su autoridad, su gobierno en cada aspecto de la tierra. De ahí está ligado: hágase tu voluntad como en el cielo, donde está su reino en toda su plenitud, así en la tierra. Jesús oró por la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ahí en el Getsemaní, en esa oración apasionada antes de ser arrestado, oró: hágase tu voluntad y no la mía. Estaba orando que la voluntad de Dios en el cielo se estableciera y se hiciera ahí en la tierra, aún en lo más difícil que era lo que él estaba enfrentando. Y si se acuerdan, en ese momento, en vez de recibir mucho apoyo de sus discípulos, ellos se quedaron dormidos. De hecho, leí esta semana de un pastor, Walter Winger, que comenta que un maestro de escuela dominical llegó con él y le comentó: fíjate que hoy les mostré un dibujo a los niños representando a Jesús orando en el Getsemaní y los discípulos dormidos. Y uno de los niños dijo: oh, eso me recuerda al pastor. Y el pastor se sintió muy elogiado. A Jesús orando le recuerda a su pastor, qué increíble. Y luego el maestro dijo: sí, porque comentó que como Jesús oró mucho tiempo, así también el pastor, hasta que todos se quedan dormidos. Entonces pues ya no fue tanto elogio. Pero bueno, nosotros tenemos este llamado de parte del Señor Jesús de orar, de pedir para que su reino, su gobierno, su autoridad sea establecido en la tierra. Pero la tierra es muy amplio. Necesitamos aterrizarlo a cosas específicas y debemos empezar con uno mismo. Yo necesito que su gobierno sea establecido en mi vida, su voluntad hecha sobre mi voluntad. Con una actitud de rendición, empezar a orar que Él establezca su voluntad y su gobierno en mi vida y luego en mi familia, mis seres queridos. De allí la congregación, la ciudad, la nación y las naciones del mundo. Voy a citar más pasajes de lo común que creo que el tema lo amerita el día de hoy. Vamos a uno muy conocido en Efesios 6, versículo 12 hasta el 18.
Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Algunos conocen algunas frases de la Reina Valera. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Algunos en la Reina Valera dice sangre y carne, pero esto se refiere, no es en contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Muy bien, algunos puntos importantes de este pasaje. Primeramente, queda en claro que estamos en guerra. Estamos en guerra, hay un enemigo real. Y si alguien te dijo, tú nomás, si te conviertes a Cristo ya no tienes problemas, ya no tienes conflictos, te mintieron, ¿sí? De hecho, va en aumento en un sentido esta guerra espiritual, pero la victoria está ganada, está asegurada. Jesucristo ya la ganó, ya la venció, pero nos llama ahora a nosotros a participar. Y en gran forma la participación empieza en la oración. Participamos con Él, aunque Él ha ganado la victoria. Estamos en guerra. Número 2, en esta guerra el enemigo no es la gente mala. A veces nos enojamos con algunos y entiendo, ¿verdad? Y a veces debemos enojarnos, pero debemos siempre recordar quién es el verdadero enemigo. No son los políticos, activistas, criminales, ni siquiera las suegras son el verdadero enemigo. Sí, realmente, ya fuera de toda broma, realmente debemos recordar que es la influencia del enemigo detrás de los que obran maldad, que es realmente el enemigo. Pero ante ello, luego en este pasaje, en tercer lugar, vemos que Dios provee la armadura para resistir. Primeramente, armadura de protección. Y ahorita no voy a entrar en detalle de cada pieza, pero lo importante que quiero notar, más que lo que el simbolismo de la armadura romana, que es la que viene aquí representada, son estas verdades o elementos espirituales. Habla de verdad, de justicia, del evangelio, de fe y de salvación. ¿Sabes que todo esto lo provee el Señor Jesucristo? Él nos da la verdad, Él es nuestra justicia, Él es el evangelio, Él nos da la fe y por supuesto la salvación. ¿Cómo podemos estar bien cubiertos en la armadura? Estar bien plantados firmes en Cristo Jesús, estar rendidos completamente a Él y en su gobierno, su reino, su señorío. Él nos cubre con esta armadura. Pero número 4 nos lleva a que Dios también provee armas para atacar y vencer. Menciona la espada, ahora un arma ofensiva de ataque, la espada que es la palabra de Dios, la Biblia, y la oración. Oración en el Espíritu, que nos habla de oración guiada por el Espíritu Santo, oración en comunión con el Espíritu Santo, y está ligada a la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Guiados por el Espíritu, en base a la palabra de Dios, es como tendremos la oración más poderosa y efectiva.
también ese versículo final nos habla de estar alertas o velar. En nuestro espíritu necesitamos estar bien despiertos a lo que está sucediendo desde nuestra vida hasta familia, hasta ciudad, hasta nación, hasta mundo. Y a veces, y me incluyo, nos dormimos espiritualmente. No estamos atentos y alertas, y hay momentos que el Espíritu viene a despertarnos, y creo que este es uno. Y yo quiero retarte ahora a estirarnos, a estar más atentos a lo que el Espíritu quiere decirnos, a lo que nos quiere llamar el día de hoy. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hablando de violencia espiritual, hablando de ser no pasivos sino agresivos, con fe y firmeza. El reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra entre los reinos, y somos llamados a orar para que el reino de luz del Señor sea establecido. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en la vida de Daniel. En una ocasión él se puso a orar, incluso a hacer un ayuno parcial por 21 días. Y al llegar ese día 21, llega un mensajero, un ángel, con la respuesta que él estaba buscando, pero le dice algo asombroso. Le dice: Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, tus oraciones fueron escuchadas, pero todo este tiempo hubo una guerra en el mundo espiritual. El príncipe, que también se puede traducir principado de Persia, que era el imperio que estaba dominando bajo la influencia del enemigo, el príncipe o principado de Persia resistió, y tuvo que venir el ángel Miguel y romper esa resistencia, y vino la respuesta. Nunca nos imaginamos lo que está sucediendo en el mundo espiritual mientras nosotros oramos, pero debemos estar más conscientes de que estamos en guerra, pero también que el Señor tiene la victoria. La batalla es del Señor. Él ha vencido, y podemos vivir con esa confianza y darle a Él toda la gloria. Pero reconocer que nos llama a participar, que eso no nos lleve a la pasividad ni tampoco a la paranoia, ¿sí? Sino una condición a la alerta, pero con una confianza y fe firme en el Señor. Saben, a veces la maldad provoca la ira del Señor. A veces el Señor entrega, como vimos hace tiempo, a las consecuencias de esa maldad. Hubo un incidente registrado en el libro de Números cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés, y se pusieron en un plan totalmente rebelde, agresivo, queriendo hasta apedrearlos. Y Moisés y Aarón aquí son un ejemplo extraordinario para nosotros. En vez de enojarse con el pueblo y decir: bueno, Señor, derrama tu ira sobre ellos porque son unos ingratos y son unos rebeldes, cuando empezó la mortandad, vamos a ver la reacción de Moisés y de Aarón. Vamos a Números 16, versículo 41. Dice: al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión, y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos, hablando de Moisés y Aarón, se postraron rostro en tierra.
Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Es un cuadro impresionante de la intercesión. Se puso en la brecha entre los vivos y los muertos, no porque lo merecían, estaban en pecado y maldad, pero por compasión se puso entre los vivos y los muertos y levanta un incienso que ahora en el Nuevo Testamento sabemos es simbólico de adoración y oración, subiendo ante el trono del Señor, y se detuvo la mortandad. Saben, hay mucha maldad a nuestro alrededor y a mí me da coraje, pero de repente pierdo de vista quién es el verdadero enemigo. Y estoy solo enojado con la gente que está promoviendo el pecado y maldad. Y pasajes como esto me reubican. Incluso me llaman al arrepentimiento y a dejar de solo señalar y empezar a orar y clamar por misericordia por aquellos que se están perdiendo, y clamar a Dios por misericordia por nuestra nación muy en particular. Oh, yo quiero animarte y aún desafiarte a que empecemos a clamar por nuestra nación. Es una hora crítica. Orar por México y muy en particular por la siguiente generación. Los niños y adolescentes y jóvenes que están creciendo en un ambiente donde cada vez más se promueve la maldad, hasta en la educación, ni se diga en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Necesitamos pararnos en la brecha entre los vivos y los que están muriendo espiritualmente. La Biblia muchas veces nos llama a clamar al Señor. Y quiero que quede claro, esto no tanto se refiere a volumen como a pasión. Ahora, a veces la pasión se desborda en volumen y está bien cuando viene de un corazón apasionado, pero sí es un llamado a orar con pasión. No solo oraciones aguadas de cumplir, sino que Dios nos dé su corazón de compasión, como lo dio a un Daniel, como lo dio a un Moisés y un Aarón. Como mismo el Señor Jesús tuvo cuando lloró por Jerusalén. Lloró por el pueblo que él sabía lo iban a crucificar, pero lloró por ellos. Que nosotros podamos llorar por nuestro Jerusalén, por Juárez, por México. Que Dios nos dé ese corazón de compasión. Ahora, si vamos a enfrentar al enemigo, si vamos a resistir el reino de las tinieblas, es muy crucial que estemos bien plantados en el reino de Dios, bajo el gobierno del Rey. Santiago 4, 6 y 7. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Muchas veces se cita solo la segunda mitad de este versículo 7: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero necesita estar ligado a la primera parte, así que sométanse a Dios.
en sumisión a la autoridad de Dios, nos posiciona para que su autoridad fluya a través de nuestras oraciones. Y entonces sí tiene que huir el enemigo. Pero si no estoy en sumisión a Dios, estoy tratando de resistir en mi propia autoridad, y créeme que no va a huir el enemigo. Yo tengo que estar bien establecido. Yo tengo que reconocer que yo en mí soy débil y dependiente, pero reconozco su poder y su autoridad. Un gran ejemplo de esto lo acabamos de ver en Lucas, donde un centurión pide que Jesús sane a su siervo, pero dice que ni siquiera tiene que ir a su casa, que solo dé la palabra, porque dice el centurión: yo soy un hombre bajo autoridad, por lo cual yo tengo autoridad. Estoy parafraseando: doy órdenes y mis soldados me obedecen porque soy un hombre bajo autoridad. Y Jesús se maravilló. Dijo: en todo Israel no he encontrado tanta fe. Pero esa fe estaba ligada a un entendimiento claro de la autoridad. Y muchas veces nosotros no tenemos eso claro, ese entendimiento. Si vamos a orar y vivir en autoridad, tenemos que hacerlo bajo autoridad. Así lo enseña la Escritura. Ahora, todos diríamos: yo estoy sometido a Dios. El detalle es que a veces no se refleja en nuestra vida cotidiana, porque es muy fácil decir estoy sometido a Dios, pero eso incluye luego expresarlo en sumisión a las autoridades terrenales que reciben autoridad delegada de parte de Dios. Así lo enseña la Biblia. Y aquí se pone complicada la cosa. Y yo sé que hay extremos como en casi cualquier enseñanza, y no estoy hablando de un control humano, pero sí de una actitud de honra y de respeto, porque Dios lo establece así en su palabra. Ahora, hay tiempos de desobedecer, cuando la instrucción va en contra la voluntad de Dios. Los mismos discípulos en el libro de los Hechos tuvieron que decir no a sus autoridades cuando les prohibieron predicar el evangelio, mencionar el nombre de Jesús. Pero sabes, cada vez que lo ves, lo hicieron con una actitud de honra y de respeto, no de crítica, no de sarcasmo, no, con honra y respeto ante sus autoridades. Así que vemos este principio tan importante, y pues lo tenemos que aplicar a las cosas difíciles de la vida. Sí, desde autoridades familiares como una esposa sometida a su marido, hijos dependientes sometidos a sus padres, como autoridades espirituales, autoridades en la escuela, maestros, jefes de trabajo, gobernantes civiles, que muchas veces es difícil porque vemos tantas fallas. Y de nuevo, hay momentos expresar desacuerdo, hay momentos que debemos expresar desacuerdo cuando hacen cosas antibíblicas, pero la actitud tiene que mantenerse en honra, en respeto, porque es el patrón bíblico, porque aún el Señor Jesús lo mantuvo ante los que lo crucificaron increíblemente. Y aquella noche en el Getsemaní, Jesús tomó esta actitud. Fíjate cómo lo dice Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fíjate en esta frase, por favor: fue escuchado por su reverente sumisión. Wow. Aún Jesús en su humanidad
fue escuchado por su reverente sumisión. Él en su humanidad tuvo autoridad porque estaba bajo la autoridad del Padre. Si vamos a ser escuchados, necesitamos vivir en sumisión bíblica, balanceada, insisto, no un control de cada acción que tomamos, pero sí una actitud de honra y de respeto. Aquella noche Jesús clamó que la voluntad del Padre fuera hecho, aunque le iba a costar la vida a Él. Y su voluntad fue hecha, sacrificar a su Hijo por nosotros. Y ahí Jesús en la cruz recibió la furia del enemigo y el castigo nuestro, pero allí es donde Jesús venció y luego, como dice Colosenses, despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció la muerte, el pecado, la maldad para siempre. Y Él resucitó, y es en su victoria que tú y yo tenemos la victoria y que podemos orar con fe. Pero tenemos que estar despiertos a la situación que estamos viviendo, y para que nos ayude a estar más conscientes, quiero que vean este muy breve video de la situación que tenemos en nuestro país. Yo creo que no hay duda que es un tiempo crítico para que estemos orando por nuestra nación. Así que quiero repetir el reto. Fija tu hora. ¿A qué horas vas a apartar esos, aunque sea 15, 20 minutos, para reflexionar en un pasaje de la Escritura, adorar y luego orar? Fijando prioridades para tu vida, familia, ciudad, nación. Clamando por su reino y su voluntad en la tierra. Ahora, cuando yo oro que venga su reino y su voluntad a la tierra, yo necesito empezar conmigo. Tú necesitas empezar con tu vida. Que venga su reino y voluntad a cada aspecto de mi carácter, mis hábitos, mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos, rendirlos completamente ante Él. De ahí orar por nuestras familias, ciudad, nación.